Ahora sí, ya estamos. Bien. Vamos a desarrollar entonces el tema 3. Buenas noches con todos. Ya está. Ya, ok, a ver. Vamos a iniciar. Voy a... qué raro. No me permite compartir. Ahora sí. Media rara esta computadora. Ok, bueno. Cosas que suceden. Vamos acá. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Tenemos nuestra sesión 3. Ya se supone que hemos realizado la valoración primaria, ya hemos realizado las maniobras básicas en lo que respecta al RCP y la maniobra de Heimlich. Entonces, ¿qué nos corresponde ver el día de hoy? Vamos a ver como parte ya de la valoración secundaria el manejo de heridas. Permítame un segundo que se está iniciando a compartir, pero no termina de cargar. No sé qué pasó, pero ahorita ya carga. Ahí está. Ahora sí creo. Sí. Ahora sí estamos bien. Bien. Entonces, vamos a ver el manejo y control de heridas, hemorragias y vendajes. ¿Ya? Vamos a iniciar. Ya estoy también por el chat. A ver. Cuando ya se supone que la víctima ha pasado la primera evaluación y ya no corre peligro su vida, ¿sí? Vamos a empezar la valoración secundaria. Miren justamente aquí, la valoración secundaria. ¿Ya? Entonces, esto es a modo de recordar, ¿no? Que son los primeros auxilios. Recordemos que son las primeras maniobras que se ofrecen a una víctima en una situación de emergencia. ¿Qué significaba el PAS? El proteger, avisar y socorrer. ¿Y a qué ritmo se deben realizar las compresiones torácicas? Deben ser en un rango mínimo entre 100 y 120. Ahora sí, vamos acá. ¿Qué es una herida? Una herida es una lesión que presenta pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas como consecuencia de múltiples causas, pero la mayoría de ellas son causadas por traumatismos o desgarros de la piel. Recuerda que la piel es el órgano más grande que tenemos y es nuestra primera barrera de defensa frente a cualquier riesgo, ¿correcto? Frente a cualquier riesgo de infección, ¿no? De contaminación. Si mi piel está íntegra, es muy difícil que pudiera ingresar algún microorganismo. Entonces, mira aquí, toda herida va a tener que sangrar necesariamente. Entonces, mis primeros auxilios van dirigidos ¿a qué? A controlar el sangrado, ahora vamos a aprender a verlo, y a prevenir la infección. Porque recuerda que te he explicado que la piel es tu primera barrera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis medidas deben ir dirigidas a controlar el sangrado y prevenir la infección. Ahora, yo te pregunto, vamos a suponer tú tienes a una persona que están comiendo juntos en el mismo restaurante y por alguna razón se reventó un vaso de vidrio y se cortó la mano. Ya, como tú ya sabes primeros auxilios, ¿qué es lo que vas a hacer? Verificas tu zona segura, todo ok, y quieres atenderla, pero no tienes guantes. Pregunto, ¿puedo atenderla aún así no tenga guantes? No. Muy bien, Tatiana me dice que no. A ver, el resto si nos podemos comunicar por el chat. ¿La atiendo o no la atiendo? Me lavo las manos, ya. Pero la pregunta es, ¿la atiendo o no la atiendo? Desinfectando con alcohol las manos. Ajá, ya. Les comento. La respuesta correcta es no. Yo no puedo atender a una persona que yo no conozco, que está sangrando, ¿no? Y yo no la puedo tocar directamente con mis manos. Así es, yo no puedo. ¿Sí? Recuerden que les he comentado en las primeras sesiones. Ustedes tienen que aprender a protegerse.
Así es, primero está tu seguridad. Tú no lo conoces. Es muy distinto, pero dijo se está comiendo con esa persona, pero aún así, créeme que la única persona a la cual podrías de repente manipular sin guantes es a tu hijo, porque es el único que tienes la seguridad, por lo menos hasta que es niño, de que no tiene riesgos. Pero si es tu papá, tu mamá, si es tu esposo, ¿te arriesgarías a manipular su sangre? No, bien efusiva, Tatiana. Es que es verdad. ¿Tú cómo sabes? No puedes arriesgarte, ¿ya? Por eso te digo, claro, todo tipo de enfermedades, todo tipo, no solamente váyanse por el tema del SIDA, hay otras enfermedades. Entonces, por un tema de precaución, no. Hay que cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, que por ende se transmiten por contacto de sangre. Las bacterias propias de la herida. También, ¿qué más? Si se ha roto un vaso de vidrio, pueden quedar esquirlas en la mano. Entonces yo también me estoy exponiendo. ¿Ya? En resumen, tétanos. No, hablamos de tétanos cuando es con algún tipo de metal oxidado. ¿Ya? Pero igual, sea cual sea el origen de la herida y está sangrando, yo no puedo tocarla con mis manos. A lo mucho en un acto de extrema humanidad, podría colocarme una bolsa y con las manos y con eso atender. Pero en general no, no está bien. ¿Ah, sería bueno hacer un torniquete? No. Les comento, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ya no se hace torniquetes, salvo que seas personal de salud. Si eres personal de salud y tienes tu torniquete oficial, genial. Pero antes lo hacíamos, le comento, con un trapito y un palito. Pero ya no se hace. Ahora les voy a explicar por qué. Muy bien, entonces, existen diferentes factores que determinan la gravedad de las heridas. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, la profundidad. No es lo mismo que me corte, no sé, pues la piel muy superficialmente, a que me corte porque me han apuñalado, me han querido robar y me han dejado clavado un cuchillo. Imagínate la profundidad, muy distinta. ¿Qué más? ¿Dónde está localizada mi herida? No es lo mismo que me corte la mano a que de repente me corten el tórax, me apuñalen, me pueden afectar un pulmón, ¿no? ¿Qué más? La extensión de la herida. Mientras la herida está pequeña, es menos riesgosa que una herida grande, una herida amplia. Si hay presencia o no de material contaminante, imagínate, si me corté con el vaso de vidrio, ya pues, ¿no? Puede haber de repente no más restos del vidrio, pero muy distinto sería a que me haya cortado con un clavo, lo que decía su compañera, hay riesgo de tétanos. ¿Mm? No es lo mismo que me caiga en el césped, imagínate, en el pasto, orinan los perros, hay mucha contaminación, no es lo mismo que me claven un cuchillo, entonces hay bastantes cosas. ¿Qué más? Heridas no tratadas antes de 6 horas por riesgo de infección, heridas que tienen una hemorragia, un estado de salud previo de la persona, por ejemplo, una herida es más grave en un diabético, en una persona que está sana, no. Presencia de complicaciones añadidas y el estado de shock. Entonces, si tú observas, hay varios factores que van a afectar la gravedad de una herida. Pero vamos acá. A ver. Herida superficial con un vidrio, claro. Ajá. Sí, tengan cuidado, por favor, con sus cámaras. Recuerden que al ser grabado, siempre va a resaltar las cámaras encendidas o la voz de la persona que está hablando. Si ustedes encienden sus cámaras, van a salir en el video. Muy bien. Entonces, acá tenemos la clasificación de las heridas de acuerdo a su origen. Vamos de frente a las imágenes. Mira, una amputación. ¿Qué pasó aquí? Se ha perdido parte de una extremidad. Acá va a haber sangrado, de hecho. Hay que controlar el sangrado porque va a ser muy profuso. ¿Qué más? Mira aquí, una herida abulsiva.
acá le han sacado, le han arrancado la piel y le han dejado colgajo, le han dejado un pedazo de piel colgando. Como por ejemplo, cuando te muerde el perro y te arranca un pedazo de piel, esa es una herida abusiva. Envolver el dedo para que ya no siga sangrando poniéndole presión. Sí, ahora vamos a ver eso, tranquilos. ¿Qué más? Lesión por aplastamiento en caso de un accidente de tránsito, en caso de un derrumbe, ¿no? Una herida punzante, mira acá cómo lo ha atravesado de lado a lado. Si bien es cierto, acá la herida es pequeña, pero es profunda. ¿Te das cuenta? Una abrasión. ¿Cómo es una abrasión? Es una herida tipo raspón. Como cuando estabas pequeño y aprendías a manejar tu bici, te caías y te pelabas la rodilla, como se decía anteriormente. Ya, esa es una herida abrasiva. Y una laceración es acá cuando ya te realizas un corte. Mira, un corte ya más profundo. Tijeras, cuchillos. ¿Ok? Entonces, en general, todas estas heridas que tú observas aquí son sangrantes. Probablemente encuentres una hemorragia. ¿Ya? Acá ya tenemos las heridas clasificadas. Mira, las incisas, como dice, son heridas limpias, ¿ya? Y que se producen por un objeto afilado. Las heridas contusas son producidas por objetos romos. ¿Qué quiere decir? Que estas heridas no son con piel abierta, sino son internas. Son internas. Las contusas vienen de los golpes. Y las heridas punzantes, tal cual como su nombre lo dice, producidas por un objeto punzante. Moretones, así es, los golpes. Siempre que hablamos de contusión, hablamos de golpes. ¿Ya? Muy bien. Acá también tenemos, mira, heridas leves. Son heridas superficiales y limpias, donde no existe factores de gravedad. Ahora, yo te pregunto, y vamos a tapar esto de acá. A ver, ¿qué hago frente a una herida superficial? Un corte, vamos a suponer. Ya me corté, no sé, estaba picando, quizás me corté un poquito el dedo. ¿Cómo curamos esa herida? A ver, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Cómo la curamos? Aprieto el dedo, ¿ya? ¿Para qué presiono el dedo? ¿Para qué aprieto el dedo? Mientras le cae agua, ¿ya? Lavo con agua y jabón para que vaya cerrándose. Muy bien, me lavo con agua. Ya, lavar con jabón. Mire, si una herida está sangrando mucho, lo primero que tenemos que hacer es presión. Ahí no importa lavarla. Si está sangrando mucho, ojo. Pero si la herida no sangra mucho, ahí sí procedes a lavarla con agua y jabón. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces en esa parte? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué opinan de echarle alcohol? ¿Le echamos alcohol a la heridita? Sí, no, no. No le echamos alcohol. ¿Por qué? Echamos agua oxigenada. Ajá. A ver, hagamos un alto acá. Les comento. Hasta hace pocos años echábamos a todo lo que tenía sangre, le echábamos agua oxigenada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú echas el agua oxigenada en la herida, es la herida como que empieza a formar espumita, ¿correcto? ¿Y qué es lo que pasa? Deja de sangrar. Pero se han realizado estudios en los cuales se ha visto que cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es quemar la piel y es por eso que ya no sangra. ¿Ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Que ya no se utilice agua oxigenada. El alcohol, muy bien, menos alcohol. El alcohol quema la piel. Antes, hace como 20 años atrás, a cualquier herida sí le poníamos alcohol, una gasita, alcohol directo. Lo quemaba y ya luego cicatrizaba. Bien, por ahí me hablan del yodo. El yodo o la yodopovidona son muy buenos, pero tienes que primero averiguar si la persona es alérgica al yodo. Si es alérgica y tú realizas la limpieza con eso,
esa herida se hace gigante. ¿Ya? Mi abuelita me echaba limón, claro, te sancochaba la piel para que ya no sangre. Así era antes, igual que el alcohol. Así era antes, está bien. Así era antes. Pero ya sabemos que eso interfiere en el proceso de cicatrización. Entonces, por lo tanto, no debemos hacerlo. ¿Ya? Pero así era. A ver, dice, realizar la asepsia con agua y jabón. Ajá. A ver, no puedo ver tan rápido. A ver, dice acá, en el campo, se le echaba también querosene, dice ya. Ahora, en el campo se les echa telita de araña. Sí he visto, la tela de araña es muy buena, pero, ¿cómo sabemos si la araña está séptica, está limpia? ¿Ya? ¿Por qué sirve la tela de araña? Porque la tela de araña está hecha en base a la baba de la araña y todas las babas, todas las salivas contienen proteínas. Entonces, cuando tú le echas la tela de araña, le estás echando proteínas a tu herida y por eso es que se empieza a regenerar más rápido, pero no es lo correcto. ¿Ya? Los que queman sería entonces el agua oxigenada y el alcohol, sí. Es que sí funciona, por eso te digo, o sea, sí tiene un principio científico la tela de araña, sí tiene, pero ni modo pues que nos pongamos a conservar arañas para sacarles la tela cuando tengamos una herida. ¿Mm? Ay, se le puede echar sábila si es que sabes manejarla. Recuerda que ahí también puedes encontrar el yodo y eso puede quemar la piel. Agua con sal. Generalmente, mire, como estos primeros auxilios, si tú estás en la calle, básicamente vas a lavar la herida con agua y jabón. Cualquier jabón que tú quieras, cualquiera es bueno. Mientras más espuma haga, mejor. No tienes jabón, puedes utilizar hasta shampoo. La cosa es que haga espuma, ¿ya? Porque esa espumita nos va a ayudar a barrer con todos los microorganismos. Sangre de grado. La sangre de grado se echa después de la limpieza. Desde niño me chupaba mi sangre y así no perdí. Sí. La pastilla antalgina para las heridas no tiene razón de ser. La antalgina es para la fiebre. En el caso de una herida no tiene efecto. Sino que busquen a su araña. Sí, pues no voy a tener de mascota mi arañita. Y ponerla en una ventaja, una venda, supongo, estéril. Muy bien, vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Vamos a dedicarnos al criadero de arañas. Muy bien. Mira, en primer lugar hay que tranquilizar a la persona porque a las personas, algunas son muy nerviosas, ven sangre y ¡puf! Se te desmaya. Ya, entonces cálmala. Fíjate cómo está tomando la situación. Repito, hay gente muy sensible. Ten cuidado. Te lavas las manos, utilizas instrumental limpio para minimizar el riesgo de infecciones. Tus guantes, tu gasa, lo que tengas a mano. ¿Ya? En caso de disponer de guantes, utilizarlo. Limpiar la herida con agua y jabón. ¿Ya? Esto ya no. Recuerden. Voy a subrayarlo con rojo. Espérenme. Aquí está. Ya no utilizamos agua oxigenada. ¿Ok? Secar la herida con gasas estériles. Nunca utilizar algodón. ¿Por qué no puedo usar algodón? ¿Alguien me dice por qué no debo utilizar algodón? Por los pelitos, exacto, ¿no? Quedan unos pelitos, eso está mal. Aplicar un antiséptico como la povidona iodada, si es que la paciente no es alérgica, pregunta. Y si no sabes, no te arriesgues, no le pongas nada. Y finalmente cubrimos, ¿no? La herida con unas gasitas estériles. Muy bien. Dice, la fiebre de algodón se queda en la herida. Así es. Mira acá las heridas graves. ¿Qué hacemos con este señor? Obsérvalo. ¿Cómo lo ves? Está ahí con su cuchillo incrustado en el tórax. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos el objeto, tú crees? ¿Sacamos el cuchillo? No, así es. Jamás se saca el cuchillo o lo que sea que tengas incrustado.
¿Por qué no sacamos? Porque este cuchillo, ¿ya? Está haciendo presión en la zona y está formando un coágulo. Si tú lo sacas, ¡plin!, te desangras, tal cual. Al contrario, si tú encuentras una víctima en ese estado que tú observas, trata de inmovilizarle. Fija el cuchillo para que no se mueva y llévalo al centro de salud más cercano. ¿Esto dónde lo van a sacar? En sala de operaciones. ¿Ya? Si lo sacas puedes provocar una hemorragia. Claro. Muy bien. Entonces, las heridas graves son heridas que afectan a los tejidos y a los órganos internos, pueden ser extensas y profusas, pueden afectar zonas como los ojos, el tórax y el abdomen y sobre todo pueden comprometer la vida. ¿Ya? La forma de actuar es la misma, con la diferencia de que aquí, como es un objeto que probablemente esté incrustado, hay que fijarlo, ay, un ratito, hay que fijarlo con un vendaje o esparadrapo para inmovilizar. ¿Ya? Le coloco un vendaje y un esparadrapo. Veo en todo momento sus signos vitales y traslado, evidentemente, a este señor a un centro de salud, volando. Mira acá estos ejemplos, ¿no? Estas son heridas. Recuerda, tú eres primeros auxilios, eres parte del equipo de primeros auxilios. En tu mochila o en tu cartera no hay muchos recursos. Entonces, por más que yo te quisiera ayudar a este señor, por ejemplo, de la herida, va a tener que ir al centro de salud para que lo suturen. No lo puedo suturar en la calle. No tengo el equipo. Puedes saber hacerlo, pero no dispones del equipo. Entonces, lo fundamental, después de haber controlado la hemorragia, es decirle a este señor que tiene que buscar ayuda en un centro de salud. Ya, eso sí o sí. Claro, si es un corte profundo, de repente necesita una limpieza, de repente necesita una sutura, qué tipo de sutura, dónde está ubicada esa herida. Entonces, son muchos criterios los que hay que ver. Ya, son muchos criterios. Y eso, lo único lo pueden atender en el centro de salud. Dice, me sucede que mi mamá se cortó con un cúter y no dejaba de sangrar. ¿Qué hacer ante eso? Si nos dice que no se hace torniquete y la paciente no quiere ir al hospital. Calmó después de mucho rato. Es que tiene que ir al hospital. No puedes dejarla que te diga que no quiere ir. Tiene que ir. Porque mira, si es una señora, vamos a suponer mayor, podría haber entrado en shock. Y sacarla de shock es difícil. En el peor de los casos, por desangrarse, puede entrar en paro. ¿Mm? Claro, tienes que trasladarla como sea. Y en el caso de las curitas, se recomienda colocar, es solamente para cubrirlo, no hay problema. Miren, una herida cierra mucho mejor si está abierta, si está expuesta al aire libre. Pero, por ejemplo, cuando son niñitos, tú le dices al niñito, no te agarres y peor se agarra. Entonces, para evitar un poquito distraer su mente, se puede trabajar con los curitas. O sea, que también puede afectar los tendones. Claro, dependiendo de la profundidad de la herida, una herida puede llegar hasta el hueso. Las mamás son tercas. Uy, es que no hay de otra, como te digo, porque por una hemorragia sí se puede morir. ¿Mm? Ok, listo. Vamos acá. Bienvenida, Ana, bienvenida, no hay problema. Ok, vamos a seguir. Mira, acá hay otro ejemplo, las heridas abrasivas, lo que les decía, ¿no? Estas heridas que se realizan tipo raspón. Dice, por la sangre que mucho pierde, entra en paro y puede llevarla de emergencia para que la puedan desinfectar. Sí, pero imagínate, por una herida entrar en paro, qué locura. Por no querer ir al centro de salud. ¿Mm? ¿Y qué pasa si la persona fallece? ¿De quién fue la culpa? Tú me vas a decir del centro de salud. ¿Mm? Todas las emergencias deben tratar de solucionarse lo más rápido que se pueda.
Si no, ya se considera negligencia del paciente, o bueno, del familiar del paciente en este caso. No puedes dejarlo que pase mucho tiempo y que tú me digas, recién ahí dejó de sangrar. Eso está mal. ¿Mm? ¿Mm? Para la sangre mucho se pierde de clara. Y cuando se revienta una varice, wow, en ese caso es interna. Tendríamos que tratarla como si fuera una contusión, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué hacemos si se infecta? Miren, no se va a infectar de hoy para mañana. El proceso de infección es un proceso largo. ¿Ya? ¿Y por qué se infecta? Básicamente porque no hemos realizado una buena asepsia. Cada vez que ustedes manipulen esta herida, tiene que haber asepsia, tiene que haber limpieza. Si yo la voy a manipular como cualquier cosa, esto se va a infectar. Dice, lavar y poner jabón. Así es. Tienes que estar atento a eso. El agua y jabón no te deben de faltar. La piel tiene que estar hidratada. Eso hay que tener en cuenta. ¿Es recomendable poner curitas en heridas abrasivas? No. Como te digo, si es, por ejemplo, un niño muy chiquitito y no te va a entender la indicación de no te agarres, ahí sí. Pero si el pequeño entiende no te agarres, déjalo libre. Una herida cierra mucho más rápido cuando está expuesta. Ya, mira estas heridas, por ejemplo. ¿Por cuánto tiempo se deja la curita? Va a depender, pues, ¿no? Generalmente las personas utilizan el curita cuando tienen que trabajar. Imagínate que tú te has cortado ahorita. ¿Vas a ir a trabajar con tu dedo cortado? No, tienes que ponerte un curita. Entonces, probablemente utilices tu curita durante tus horas de trabajo. ¿Ya? Recuerden que el curita se cambia todos los días. He podido observar curitas, pero bien mugrosos. ¿Ya? La gente no se quiere lavar, no se quiere mojar esa zona. No, 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 se tiene que cambiar todos los días. Y obviamente una herida se tiene que lavar todos los días. Ujú. Muy bien. Mira, hay una herida punzante. ¿Te das cuenta? Es una herida pequeña en tamaño, pero probablemente profunda. ¿La telita de la cebolla es buena para cicatrizar? Sí, pero tienes que asegurarte que esté bien limpia. Recuerda que la cebolla también está expuesta, ¿no? A fertilizantes, insecticidas. Imagínate que le ponga eso directo a la piel. Ajá. Y cuando se revienta una varice, como te decía, ahí hay que tratarlo como una contusión. Ajá. Gerson me dice, ¿se saca el clavo al instante? Ya hemos hablado que no se saca, no se mueve. ¿Ya? ¿Por qué no se mueve? Porque puede producirse una hemorragia. Mira aquí la amputación. ¿Qué opinas? ¿Qué era una amputación? Cuando uno pierde un miembro. Mira ahí cómo ha perdido un pedazo de dedo. ¿Mm? Ya está. Vamos a seguir. Mira acá, objetos incrustados. Imagínate, mira cómo andarán estos pacientes. Por eso acá se te dice siempre, no los retires nunca. Muchas personas piensan que retirándolo le están haciendo un bien y no es así. Retirándolo, estoy desarmando el coágulo que ya se ha formado y probablemente este señor ya no se muera por el objeto incrustado, sino por la hemorragia. Dice acá, pero cuando uno pisa un clavo, la reacción es levantar el pie, no te quedas con el pie clavado. Lógico, lógico que sí, pero si pusiste todo tu peso y no te percataste, por ejemplo, ¿en quiénes puede pasar? Recuerda que el paciente diabético tiene disminuida la sensibilidad en esa zona. Él puede estar caminando sobre clavos y ni siquiera se da cuenta. ¿Mm? Dice acá, ¿por qué puede haber por dentro una hemorragia? Pero, ok, y órganos afectados, así es. En el caso de amputación, ¿qué debo hacer para parar el sangrado si no puedo realizar el torniquete? Solamente la compresión, solamente es lo único que está autorizado a realizar personal que no es personal de salud. Si ustedes son personal de salud, nuevamente, y tienen su torniquete, excelente.
Pero si no, no pueden trabajar con el artesanal. ¿Ya? Ahora, vendajes, sí, ahora vamos a ver los vendajes. Mira acá, lo que hablábamos de las contusiones, los golpes. Son lesiones sin pérdida de la continuidad de la piel. ¿Observas? La piel está íntegra, pero está sangrando por dentro. Ahorita vamos a ver, tranquilos. Han venido, pero terribles hoy día. Sí, más emocionados que el primer día. Tranquilos, tranquilos. Mira, acá en las contusiones, ¿qué es lo que puedes hacer? Recuerda que acá la piel está inflamada. Mira esa hemorragia interna que tiene este pacientito. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de desinflamar. Vamos a intentar desinflamar la zona. ¿Y cómo la desinflamamos? Aplicando frío local. ¿Ya? Hielo, así es. Pero también recuerden, hielo no directo. Si yo le pongo de frente un cubo de hielo, este paciente se va a quemar la piel, el hielo quema. Lo que tengo que hacer es colocarlo cubierto con una toallita, un pañito. Así es, nunca directo. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ver, hasta acá hemos terminado esta parte. Permítanme un ratito. Permítanme. Ya está. Ya, entonces voy a compartirles un videíto general sobre el abordaje de las heridas. Ahora que regresemos, recién vamos a ver a las hemorragias. Y ahí van a ver probablemente lo del torniquete. A ver. Ya está. Hasta, a ver, se los comparto. Listo. El video ya incluye hemorragias, pero como es que vamos a ver ese tema ahorita, lo vamos a observar. Ya, atentos. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo.
Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Finalmente hablaremos de un tipo de hemorragia muy común, la hemorragia nasal. Normalmente es resultado de un golpe, de estornudar o de sonarse, y suele detenerse fácilmente. Se recomienda sentar a la víctima para que incline la cabeza hacia adelante y así se drene la sangre de los orificios nasales. Si se inclina la cabeza hacia atrás, la sangre podría bajar por la garganta y provocarle vómitos. Se indica a la víctima que respire por la boca y se pince la nariz con los dedos justo por debajo de la parte dura. Se le da un pañuelo limpio y se le pide que no intente hablar, tragar, toser, escupir o inhalar. Al cabo de 10 minutos ya se puede liberar la nariz. Cuando se haya parado la hemorragia y sin mover la posición de la cabeza, se limpia alrededor de la nariz. Para terminar, se avisa a la víctima que tendrá que quedarse quieta durante un par de horas. Para evitar que la hemorragia se repita, se le recomienda no hacer esfuerzos ni sonarse la nariz. Así pues, tal como hemos visto, la hemorragia nasal se trata así: inclinando la cabeza adelante y no hacia atrás, presionando la nariz con los dedos. Se despinza después de 10 minutos. Se limpia el contorno de la nariz y se recomienda a la víctima que se quede quieta un par de horas. Muy bien, entonces hemos podido observar cuál es el manejo en general de las heridas. ¿Ya? Ojo que ese es un manejo en general. Vamos a tratar de ir adecuándonos al tipo de herida y a los materiales de los cuales disponemos. Ya, eso también va a influir. A ver, me estaban diciendo, el tema del iridoid. El iridoid es bueno para las contusiones. Ya, es bueno para las contusiones. Pero recordar que es un antitrombótico. ¿Qué quiere decir? Que el iridoid va a ayudar a diluir el trombo, es decir, ese coagulito que se ha quedado ahí atascado y que se ha reventado. ¿Ya? ¿Por qué les hago mención de esto? Porque hay personas que tienen tratamiento de anticoagulantes y si encima yo le coloco el iridoid, podría perjudicarlo. Dice acá, en el caso de las heridas en los jóvenes, si se ha vacunado el tétano o en las niñas, se le vacuna nuevamente entre heridas con objetos metálicos, solamente se han pasado 10 años. ¿Ya? Ahora, recuerden, la vacuna del tétanos no es una. ¿Ya? No es una. Algunos dicen, sí, señorita, yo me he vacunado. ¿Cuántas veces? Una. Entonces, eso no corresponde. Así es. Dice, no sabía que tenía que dar la cabeza hacia adelante cuando hay sangrado de nariz. Claro, antes nosotros la llevábamos hacia atrás, ¿recuerdan? ¿No? Así nos hacían a nosotros tragar la sangre, nos sentíamos mal y todo. Así era, bueno, pues antes. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora sí a ver las hemorragias. Vuelvo a compartirles. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la vacuna? 10 años. Está. 10 añitos. Ya está. Ok. Vamos acá. Hemorragia.
Acá es donde nos vamos a detener un ratito, porque ustedes me han estado preguntando constantemente del torniquete. Recuerda, cuando nosotros hablamos de una hemorragia, estamos diciendo que el sangrado no se ha podido controlar. Ya es inevitable. Entonces, tenemos 3 tipos de vasos sanguíneos, que probablemente uno de ellos es el que se ha roto y por eso es que está sangrando tan profuso. Tenemos los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. ¿El sangrado es distinto entre cada uno de ellos? Sí. ¿Ya? A ver qué dice acá. ¿Es cierto que paños fríos en las hemorragias de nariz hacen que calme? Sí, paños fríos en la nuca. Dice acá, ¿cuántas vacunas del tétano son? Son 3. ¿Y cada qué tiempo me vacuno? Cuando tú vas por la primera vacuna, te dicen, señor, usted va a regresar en 4 meses, 6 meses, en un mes. ¿Por qué no les doy fechas exactas? Porque las vacunaciones van cambiando, los calendarios van cambiando. Antes, por ejemplo, la primera era hoy y la segunda a los 3 meses. Luego hubo otro cambio y se puso la segunda al mes. Y eso va a cambiar, ¿ya? No se preocupen tanto por las fechas, porque cuando ustedes van al hospital, la enfermera te marca cuándo tienes que regresar para tu siguiente vacuna. ¿Sí? Ok. Vamos a sacar la hemorragia entonces. Miren aquí. Según el tipo de vaso sanguíneo roto, ya vamos a clasificar las hemorragias en hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. ¿Cómo es un sangrado de tipo arterial? La sangre, mira, sale a borbotones, sale pero en cantidad. El color de la sangre es rojo intenso. ¿Por qué? Porque tiene sangre oxigenada. Y esta de acá, el sangrado arterial, la hemorragia arterial, es una de las más peligrosas porque por esta sí se puede morir el paciente. Ya, vamos acá con las venosas. En este caso, el vaso sanguíneo es la vena y la sangre sale de forma continua pero sin fuerza. Su color es granate, es oscuro, tipo vino, porque es sangre de retorno y poco oxigenada. Y los capilares, ya, son vasos de muy fino calibre, muy, muy delgaditos, ya, y que cuando ellos tienen una hemorragia, su hemorragia es mínima. Ejemplo, cuando nos ponen un inyectable, te pinchan, te ponen la ampolla, retiran y te ponen un algodoncito. Cuando tú vas al baño después de 1 hora o 2, encuentras que ese algodoncito estaba un poquito mojado de sangre. Eso es un capilar, ¿ya? Es un sangrado mínimo, no hay mayor riesgo. ¿Mm? Y si no continúo, dice acá, ok. Y si no continúo con el tema de las vacunas, ¿debo ponérmelas de nuevo? Así es. Generalmente las mujeres empiezan con sus controles prenatales y ahí les colocan la primera. Pero la mayoría no regresa para la segunda. Se olvidó, pasó algo. Entonces, esa persona tiene que empezar de nuevo. Ya, miren acá, señores, tenemos la hemorragia con las características que ya les he mencionado. ¿Cuál de todas ellas era la más peligrosa? ¿Cuál de todas ellas era la más peligrosa? La arterial, no se olviden. ¿Ya? La arterial, esa es la más peligrosa. Muy bien. Ahora, si hablamos también de hemorragias, hay que reconocer que algunas se producen, pero no porque sean localizadas en ese lugar, sino porque vienen de otros lugares. ¿De qué estamos hablando? De las hemorragias. Espérame. De las hemorragias exteriorizadas. ¿Por qué? Ustedes saben que es una hemorragia interna y una hemorragia externa. Una externa es aquella que yo puedo evidenciar, que puedo tocar. Una interna es aquella que yo me entero de su existencia a través de una radiografía, una tomografía. Pero en las exteriorizadas es un caso muy particular. Este tipo de hemorragia se produce en un lugar, pero su origen es otro. Ejemplo, jugando, haciendo cualquier cosa, me caí de cabeza. ¡Plum! Me desmayo.
y de repente empiezo a sangrar por la nariz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy sangrando por la nariz? Porque el golpe ha sido acá y como no tiene dónde salir, sale por la nariz. Puede salir por la nariz, puede salir por la oreja, ya, puede salir por cualquier lado. ¿Cómo sé que es la vena arterial? No, ¿es vena o es arteria? Ya hemos hablado. Ahí está el dibujito, mira. Rapidito nada más para no confundirnos. La arteria es un vaso sanguíneo grande y mira su salida de sangre cómo es. Rojo brillante. Y la vena es un color rojo oscuro y su salida no es tan escandalosa. ¿Ya? Vamos acá de nuevo. Entonces, mira, por ejemplo, te había dicho el tema de la hemorragia en la nariz. Pero ¿qué más me puede salir si es que me he golpeado la cabeza? Me puede salir líquido cefalorraquídeo. Y ese es mucho más peligroso que el tema de la sangre. ¿Cómo me doy cuenta? Porque a la víctima le empieza a salir un líquido transparente por la orejita o por la nariz. Ahí me doy cuenta. Ujú. Ya está. En el caso de las hemorragias externas, ya aquellas hemorragias que yo puedo visualizar, y como ya no se está aplicando el torniquete, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, presión directa. Yo tengo que hacer presión en la zona donde está sangrando, pero es una presión fuerte, no es un cariñito, es fuerte, 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 fuerte. Segundo lugar, una vez que ya estoy deteniendo el sangrado, voy a elevar el miembro. ¿Para qué elevo el miembro? Para que por gravedad la sangre no siga saliendo. Y por último, realizo la presión indirecta. ¿Qué cosa es esto? Tengo que buscar anatómicamente de dónde está saliendo esa sangre. ¿Ya? ¿Cuál es el vasito sanguíneo que se ha lastimado? ¿Se presiona con un apósito? Claro que sí, nunca con las manos, recuerden. Nunca con las manos. Se supone que realizando todas estas maniobras, la persona, ¿no? Reacciona y se acabó la hemorragia. ¿Ya? Ok, vamos entonces. Para realizar la compresión directa, como dice acá, realiza la presión en el punto que sangra, utilizando un apósito lo más limpio posible. Si tienes gases, excelente. Si hay que colocar otro apósito encima, se hace, pero nunca se quita el primero. ¿Ya? ¿Por qué no lo quito? Porque podría destruir el coágulo de sangre que se ha formado. ¿Ok? Entonces, no, si se empapó de sangre, saco el de encima y lo reemplazo por otro limpio. No lo puedo retirar así nomás. Si la hemorragia se ha producido en alguna de las extremidades, vamos a elevar el miembro, generalmente a la altura del corazón. Y si la hemorragia ha parado, se procederá a tapar la herida y se trasladará a la persona a un centro sanitario. Ahí sí te tienen que ver el tema de la mordida. Y se coloca esparadrapo. Ajá. Muy bien. Eso de acá es la compresión indirecta cuando ubicas la arteria que esté irrigando esta zona y la presionas. ¿Ya? Dice acá, consiste en integrar la arteria principal que riega la extremidad que está sangrando. La arteria humeral en los brazos o la femoral en las piernas realizan una presión con la mano lo más fuerte que se pueda para detener la circulación sanguínea en esa extremidad y así poder detener la hemorragia. ¿Ok? Vamos. Si el sangrado no se detiene después de 15 minutos, ya seguimos aplicando presión directa, pero tenemos que comunicarnos con un médico. ¿Ya? Acá, observa. Ya está. Los torniquetes son un método efectivo para detener el sangrado de una extremidad. Sin embargo, ellos interrumpen la circulación hacia el miembro afectado y solamente deben usarse cuando otros métodos, como el vendaje, hayan fracasado o se prevea que no funcionará. ¿Sí? De preferencia hay que conversar con el paciente y explicarle.
Yo sé que a veces es difícil en medio de una hemorragia, la persona está desesperada, está asustada, pero tienes que tratar de explicarle, ¿sí? Entonces, como nos hemos detenido ahorita en el torniquete, quiero mostrarles cuál es el torniquete que se utiliza en atención primaria. Esperen un ratito. Está. Torniquetes. Ya está, un ratito. Calor. Ya está. Listo, entonces debemos olvidarnos por completo, ojo, por completo, que el torniquete lo podemos hacer de manera artesanal. ¿Ya? Por favor. Miren, acá les voy a compartir este video que tiene los dos tipos de torniquetes, pero vamos a centrarnos en el torniquete original, no en el que se está improvisando. ¿Ya? Igual les comparto el video. Observen. Cuando consideramos los torniquetes, hay dos variantes, la casera y la comprada comercialmente. Ahora, por supuesto, la preferencia sería usar algo que realmente esté diseñado para funcionar como torniquete. Pero habrá ocasiones, ya sea en la naturaleza, si estás fuera, en una tienda, que no hay un botiquín de primeros auxilios o que no incluye un torniquete y tendremos que improvisar. Así que cualquier cosa que pueda cubrir todo alrededor del miembro afectado y pueda servir como un torniquete, funciona. Ya sea algo como una pieza de alambre flexible que realmente pueda ser enrollada alrededor del miembro afectado, suéltalo un segundo, y lo atamos en un nudo simple en la primera vuelta, y luego atamos un palo, un bolígrafo, un destornillador, y lo atamos y lo apretamos lo suficiente para que podamos detener la hemorragia y funcionará como una alternativa de torniquete no comercial. El punto es, podemos detener el sangrado antes de que la persona entre en un shock hipovolémico. Esa es realmente la idea aquí. Pero me gustaría realmente demostrar el mejor escenario. Si no tienes uno en tu botiquín de primeros auxilios, y si no tienes uno en el kit de primera respuesta, y piensas que podrías caer en esta categoría de una respuesta tardía de servicios de emergencia médica o una hemorragia arterial difícil de controlar, debes invertir en uno de estos. Funcionan y funcionan muy bien. Así que esta es la idea de cómo usarlos. Puedes ver que se está filtrando, no importa cuánta presión él está poniendo aquí, no está deteniendo el sangrado arterial. Ahora, un punto importante, asegúrate de que estás en realidad poniendo presión directa sobre la laceración. He recibido llamados donde no lograron pararlo, y lo que pasó es que el vendaje se movía del punto de la lesión y ejercían una presión extremadamente directa sobre una parte no afectada del brazo y por lo tanto, la arteria no recibía ninguna presión y por supuesto seguía sangrando. Y cuando recuperamos la presión directa, el sangrado se detuvo por fin. Sin embargo, en este caso, vamos a decir que él está poniendo presión directa sobre la herida y aún no se detiene. Tal vez tiene un problema de hemorragia, tal vez toma anticoagulantes, no importa. El hecho es que la presión directa no lo está controlando. Así que se filtra. Déjalo por un momento mientras deslizo esto. Si eso fuera un problema, podrías desatarlo completamente y traspasarlo alrededor y luego lo enlazas. Pero de nuevo, soltarlo un segundo no va a arruinar toda la situación. Así que el punto aquí ahora es que queremos poner este torniquete tan cerca de la herida sangrante como sea posible. Queremos provocar el menor daño posible al tejido bueno como podamos. Así que vamos a poner esto tan cerca como sea posible al sitio de la lesión. Apretamos abajo y luego lo levantamos y sujetamos el velcro. Ahora, mira. Esta manivela que está incluida en el mismo torniquete, ahora está apretada. Suéltalo. Y ahora vamos a apretar hasta que se detenga el sangrado. Entonces, si podemos ver una pulsación de sangre y estamos dando vueltas a este mango del torniquete, veremos eventualmente que deja de sangrar.
es cuando sabes que tienes suficiente presión. Ahora los voy a fijar en este espacio de apoyo. Antes, con el improvisado, tendrías que atar esos en el lugar y atar otro nudo para que no se desenrolle. Pero con este dispositivo de torniquete, en realidad tienes una horquilla donde sostenerlo. Ahora mira, si estoy usando realmente este torniquete apropiadamente, habrá un retraso en el relleno del área capilar. Esta es otra prueba. Debe retrasarse. No se debe rellenar en la cantidad de tiempo que se necesita para decir recarga capilar. Debe ser más largo que eso. Eso me dice que el torniquete está funcionando y no estamos permitiendo que la sangre pase ese punto. Voy a terminar ahora el vendaje, lo ato, y voy a marcar en sus manos el tiempo en el cual até realmente el torniquete, para que los cirujanos puedan saber cuánto tiempo la extremidad estuvo sin oxigenación. Esto permite entender cuánto tiempo tardan los tejidos en morir, cuál podría ser el ritmo de muerte de los tejidos, y si pueden o no comenzar un proceso de recirculación y comenzar a regenerar la sangre oxigenada en esta zona escasa de oxígeno. También pueden ayudar con la prevención de la coagulación de la sangre con ciertos medicamentos. Tenemos ahora muchas buenas habilidades para tratar de prevenir la pérdida del miembro, incluso usando un torniquete. Si es un sangrado difícil que no puede ser controlado con presión directa, considera usar un torniquete y podríamos salvar la extremidad de esta persona. Y seguro salvar su vida. Ok. Entonces, hemos podido saber, hemos podido aprender, ¿ya? A ver, espérenme un ratito. Hemos podido aprender cómo es que funciona un torniquete real. Ustedes han visto que ese es un torniquete profesional, no es un torniquete improvisado. O sea, se puede hacer, repito, pero los únicos permitidos para trabajar con ese tipo de torniquetes artesanales son miembros de ¿quién? Miembros de la policía, miembros militares. Ellos pueden trabajar con esos, pero no se debe. Ellos porque tienen un control distinto. Los civiles no deben trabajar con ellos. ¿Ya? Y repito, los torniquetes solamente se deben utilizar los convencionales, los profesionales, no los artesanales. ¿Por qué? Porque básicamente no hay un control del tiempo. No hay un control. Lo que para mí de repente es ajustado, para ti no. Para el paciente no. Entonces es distinto. Cuando tú tienes el torniquete profesional, allí tiene unas medidas. Te permite que asegures exactamente. La manija te indica la hora, entonces es más fácil de manejarlo. Es más profesional. Si yo lo hago con un trapito y un palito, no es lo conveniente. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el de torniquetes. Vamos a ver nuestro video de hemorragias y continuamos. Espérenme. Hemorragias. Ya está. A ver, aquí está. Les comparto entonces, atentos. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura,
sale en flujo continuo. Capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza. Interna, hemorragias digestivas. Externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva, es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Muy bien, ok. Vamos entonces, ya hemos observado nuestro videíto de hemorragias. ¿Tenemos alguna pregunta en relación a esto? Voy a volver a compartir. Vamos acá, excelente. Creo que se entendió mucho más inclusive, ¿verdad? A ver. Ya está. Entonces, de lo primero que tenemos que recordar, o en todo caso tener bastante claro, es el tema del torniquete, ¿ya?
Actualmente se está utilizando como parte del protocolo el hecho de hacer presión directa. Es más, en algunos videos ustedes van a encontrar que la elevación del miembro ya no es necesaria, pero todos nos hablan de la presión directa. ¿Sí? Entonces, artesanal con un familiar. El truco está en soltar un poco cada cierto tiempo. No dejar sin oxígeno. Deben de tener mucho cuidado. Si ustedes se arriesgan a manejarlo, en verdad, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Podrías dejar a esa persona con el miembro inservible, ¿ya? Y candidato a una amputación. Entonces, básicamente es por eso que no se trabaja con el artesanal. Quiero practicar con alguien, dice. Ok, listo. Miren, acá en la imagen, ya ahora que ustedes abran su manual, van a encontrar mucho mejor los puntos de presión ante una hemorragia. ¿Ya? ¿Qué más? Acá lo mismo que ya les he dicho, aplico presión directa. Ya, si no me puedo quedar presionando, puedo colocar un vendaje compresivo. ¿Qué quiere decir? Un vendaje ajustado, pero no tan ajustado que corte la circulación como lo hace un torniquete. Ajustado, ¿ya? Y verificando las yemas de los deditos que no se estén poniendo moradas, cianóticas, porque eso quiere decir que me pasé al momento de ajustar. Entonces tengo que soltar un poquito. ¿Ya? ¿Qué más? La elevación del miembro que ya habíamos visto. Está. Y así más o menos se debe ver un vendaje compresivo. Ahora, en el caso de las hemorragias internas, ahí viene el problema. La externa yo la veo, yo la conozco, pero en la interna, ¿cómo yo sé dónde está sangrando? ¿Cómo puedo hacer presión en la zona? ¿Mm? ¿Cómo? Entonces, en el caso de las hemorragias internas, es mucho más delicado su abordaje y debemos siempre derivar al centro de salud más cercano. ¿Ya? Mira acá. Lo que tenemos que hacer es controlar los signos vitales. Básicamente los tres que ya hemos visto: respiración, pulso y conciencia. Tranquilizar a la persona, colocarla con las piernas elevadas. ¿Para qué necesito que estén sus piernas elevadas? Para que por gravedad la sangre siga fluyendo al cerebro. Aflojar la ropa para mejorar su circulación, evitar la pérdida de calor. Recuerden que cuando hay un accidente, normalmente la persona tiende a tener frío porque está entrando en shock. Entonces hay que cuidar eso. Y trasladar urgentemente al centro de salud. Ahora, acá en las hemorragias exteriorizadas, mira la otorragia, que es el sangrado por la oreja. En primer lugar, es importante recordar, no realizo ningún taponamiento. No debo taponear esto, ¿por qué? Porque necesito saber cuánto está saliendo de líquido, de sangre, de lo que sea que salga. Al contrario, como dice acá, debo facilitar la salida de la sangre. Controlar en todo momento los signos vitales y trasladar a esta persona a un centro hospitalario. ¿Sí? Cuando hay un sangrado por el oído por una hemorragia exteriorizada. Igual en el sangrado de nariz. Ya lo hemos visto en el video. La sangre por la nariz se denomina epistaxis. ¿Sí? Se puede producir por múltiples razones, pero en el caso de primeros auxilios, más que nada lo vemos por el tema de herida exteriorizada. Hay que hacer presión en la nariz, ya hemos visto, inclinar la cabeza hacia adelante, puedes aplicar frío local en la nuca, eso va a ayudar a la vasoconstricción. Recuerda que estamos en la calle, puedes utilizar una botella de agua fría, una gaseosa, un helado, lo que sea. Ya, voy a soltar el tabique para comprobar que ya no salga sangre. ¿Sí? Esto de acá hay que evitarlo. Antes se hacía. Una vez que ya comprobase que no hay sangre, ingresabas una gasita con agua oxigenada. Eso ya no se hace. ¿Ya? Y si la hemorragia no cesa, tengo que llevar a esta persona al centro de salud. En algunos casos, lo que sucede es que les cauterizan esos vasitos. Parece que esos vasos sanguíneos son muy débiles, muy frágiles. Entonces, eso puede pasar. Cuando hablamos del sangrado por la boca, ¿ya?
¿Qué dice acá? Se puede poner aceite delgado antes de poner la venda. ¿Para qué le pongo aceite, Jimena? No entendí bien. A ver si me explicas. Aceite delgado. Mi primera chamba. Tremendos son ustedes. Vamos a seguir mientras Jimena nos explica a qué se refiere con el aceite delgado o alguna crema. Ah, no, Jimena, no le pones nada. O sea, realizas la limpieza o la presión de acuerdo si hay sangrado o no, y solamente vas a realizar el vendaje. Pero esta herida tiene que pasar sí o sí al médico, quieras o no. No la puedes dejar así nomás. En estos casos, algunas tienen que suturarse. Eso se tiene que hacer en un centro de salud. ¿Ya? La persona en la hemoptisis expulsa sangre al toser, procedente del aparato respiratorio. ¿Esto en qué caso sucede? Tuberculosis, traumatismo en el tórax. Mira acá, si yo sé que la sangre es de origen respiratorio, ¿cómo le voy a hacer presión directa acá? No puedo. Entonces, ¿qué hago? Coloco a la persona semisentada. Mira, acá está la idea. Controlo en todo momento sus signos vitales. Debemos tener cuidado para no tocar, no estar en contacto con la sangre que salga de su boca. Y obviamente trasladar a esta persona al centro de salud más cercano. ¿Ya? Vamos acá. Este es el siguiente ejemplo, hematemesis. Acá la sangre sale por la boca del aparato digestivo. ¿Cuál es la razón principal? Una úlcera, un sangrado de varices. Entonces la figura es la misma. La persona semisentada, ¿ya? Con la cabeza hacia un lado para que no se vaya a asfixiar con el vómito. Controlar signos vitales, si la persona deja de respirar o pierde la conciencia, inicio RCP, y también la traslado a un centro hospitalario. Acá un cuadrito, miren, acá un cuadrito que nos habla de la diferencia entre hemoptisis y hematemesis. Ya, la hemoptisis es de origen respiratoria, puede salir sangre con aire o espumosa porque está en el pulmón. Sí, tiene episodios repetidos en el día por varios días, va acompañada de síntomas respiratorios y es útil la radiografía estándar de tórax, ahí la puedes ver. En el caso de la hematemesis, el origen es digestivo. Generalmente va precedida por náuseas. Acá los episodios no son a cada rato, generalmente es un episodio único. ¿Por qué? Porque te produce una anemia tan grave que ya no vuelves a botar más sangre. Sí, entonces acá también tienen que hacerle estudios de imágenes para determinar dónde está la causa. Dice acá, ¿cómo se detiene la hemorragia de una persona que tiene hemofilia? Imposible prácticamente. La hemofilia, para explicarles a todos, es un trastorno en el cual la persona no le coagula la sangre. Cualquier herida, cualquier golpe puede activar una hemorragia en cuestión de minutos. Esa es la hemofilia. Entonces, si estamos viendo que es difícil detener el sangrado de una persona sin ninguna otra patología, en el caso de un chico con hemofilia es muy difícil. Ese tratamiento ya es médico. Ahí le van a dar algunos medicamentos para que disminuya el sangrado, pero no lo podemos trabajar ambulatorio. Dice acá, Missy, cuando expulsa coágulos abundantes por la boca. Si generalmente estamos hablando de coágulos, ese es de tipo respiratorio. ¿Ya? Porque si fuera de tipo digestivo, botas esa sangre, pero con restos de alimentos. En cambio, tú me dices que son coágulos abundantes, entonces es respiratorio. En el caso de pérdida de sangre por la orina, que puede suceder muy bien, en ese caso sería resultado de un traumatismo en donde, en la vejiga. Ya, ese sería el resultado de un traumatismo en la vejiga. Muy bien, vamos al caso práctico. A ver, ¿qué hacemos? Mira aquí. Un niño se cae en el recreo y se hace herida en la rodilla. A ver, ¿qué le hacemos? Veamos.
¿Qué hacemos con este niñito? Tranquilizarlo, ya. Te va a doler, es un hecho. ¿Qué más hacemos con él? Lavar la herida, ya. Limpiar la herida, ok. ¿Con qué la lavo? Con agua. Agua del caño. Lavar la herida, agua del caño, muy bien. Puede ser agua del caño. ¿Qué más? Jabón. Si no tengo jabón, ¿con qué lavo la herida? Ah, con agua estéril. Bueno, si tengo disposición, excelente. Si no tengo jabón, tengo shampoo. Lo importante es que haga espuma. ¿Sí? Jabón líquido también. Lo que sea, pero que haga espuma. No nos olvidemos. ¿Qué más? Ya la ve. ¿Qué tengo que hacer? Secar esa herida. ¿No? Secar esa herida. Ya la sequé. ¿Ahora qué hago? Ya la sequé. ¿Qué hacemos ahora? Seco con una gasita. Excelente. Le coloco una gasita más y la vendo, ¿no? O le coloco un esparadrapo. En ese caso, mira esa heridita. ¿Qué sugieres? ¿Le ponemos una venda o un esparadrapo nomás? En ese caso que ves ahí en la imagen. No es necesario, un esparadrapo, ¿ya? Mire, generalmente cuando son niños, como les digo, hay que tener cuidado porque tú al niño le dices, no te agarres y peor se agarra. Y en el proceso de cicatrización, no sé si les ha pasado o recuerdan, las heridas cuando se están cerrando pican, ¿sí? No sé si han sentido eso. Pica pero desesperadamente. Entonces, si esa herida está expuesta y el niño se rasca, se podría contaminar. Claro, lo ideal es que la herida esté sin tapar, pero cuando son niñitos hay que cuidar de que no se la manipulen. Y como te digo, peor aún porque la herida pica. Entonces, se sugiere colocarle su gasita y su esparadrapo. ¿Ya? Muy bien, excelente. A ver, entonces, ¿cuál era la respuesta? Mira aquí. Dice, lo primero es lavarse las manos y ponerse guantes, no se olviden. A continuación, lavamos y secamos la herida. Muy bien. Se desinfecta con suero fisiológico o con algún desinfectante como el betadina o la clorexidina. Lo que ustedes tengan a la mano. Es aconsejable tapar la herida para evitar que se infecte. Sobre todo, como te repito, cuando son niños. El niño a veces no se da cuenta, se olvidó de que tiene una heridita. Imagínate, estando con esa heridita se olvida, como no le duele, ¡pac!, se arrodilla en el piso. ¿Sí? Dice acá. Dermafal es un cicatrizante excelente. Y un regenerador de tejidos. Miren, la marca que ustedes deseen es buena. Ya, con la que ustedes tengan experiencia está excelente. Podría ponerlo un curita. No, la herida de arriba, mira esta de acá, es grande. Acá no va a alcanzar un curita. En una herida más pequeñita, sí, puedes ponerle un curita. Ya, muy bien. Vamos con el segundo caso. En el aula, tu alumno comienza a sangrar por la nariz. ¿Qué hacemos? A ver, segundo caso. ¿Qué hacemos si está sangrando por la nariz? A ver. Presiona el tabique. Muy bien, lo sentamos, presiona el tabique. Calmarla, muy bien. Inclinamos la cabeza. ¿Hacia dónde era la cabeza? Hacia adelante. Excelente. ¿Le puedo pedir que se suene? ¿Tú qué opinas? Para que bote más rápido toda la sangre. ¿Le pido que se suene? No, excelente. Porque cuando yo sueno, podría deshacer el coágulo que ya se está formando. Tranquilizar, ajá, muy bien, ya. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo hacía presión en la nariz? 10 minutos. Y luego verifico, así es. Luego verifico si el sangrado ha pasado. Si el sangrado ya calmó, ¿qué le tengo que decir a la víctima? Ya calmó, ya pasó el sangrado, ya no está sangrado. Que vuelva a hacer su vida normal, que esté tranquilo, que se quede quieto, que exacto, tranquilizarlo, que no haga esfuerzos. Imagínate, por ejemplo, que el que se haya lastimado sea una persona que carga paquetes en el mercado. ¿Cómo después de un sangrado va a estar cargando paquetes en el mercado? No hay forma. Ya la persona tiene que estar en reposo.
Reposo. Así es. Muy bien, miren, lo máximo. Dice acá, lo primero era actuar con tranquilidad, presionar el tabique, muy bien, que ponga la cabeza hacia adelante, ¿ya? Por último, se taponaría el sangrado con una gasa, y aunque ya les he dicho que no, para cortar la hemorragia. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya para terminar, vamos a responder estas preguntitas. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una hemorragia arterial y una venosa? Gracias, Janet, lo máximo. ¿Cuál es la diferencia entre una hemorragia arterial y la venosa? La arterial es abundante. Muy bien, su color, excelente. Ajá, la arterial es la más peligrosa. La venosa es abundante. Ajá, muy bien. Entonces, su color y la forma en la que sale la sangre. No se olviden. Ya, vamos a ver. Vamos a la tercera pregunta. No, la cuarta. ¿Qué diferencia hay entre una hemorragia externa y una exteriorizada? A ver. Ahí está subrayado. ¿Qué diferencia hay entre una hemorragia externa y una exteriorizada? Una se ve, muy bien. ¿Y la otra? La externa no se ve. ¿Ah? Ya se me confundieron. La externa se ve, ok. ¿Ya? La externa se ve y la otra no. Ya se cruzaron, ¿ya ves? Una se ve y la otra no. Así es. La externa, yo veo cuál es el origen de la hemorragia. Y yo le puedo hacer presión directa y yo lo puedo controlar. ¿Se dan cuenta? Pero la exteriorizada, recuerda, utiliza conductos para que bote la sangre, pero no es que el origen sea ahí, es en otro lado. Es por eso que ahí yo no puedo aplicar presión directa porque yo no sé. ¿Sí? Se confunde por crear, pero no hay problema. Mientras ustedes en la vida real apliquen las cosas como son, todo nos va a salir correcto. No se preocupen. En verdad, ustedes son un muy bonito grupo. ¿Ya? Bueno, acá hay otro caso más. No se preocupen que esto de las maniobras en sí, ya, es solo para conocimiento de ustedes. ¿Por qué? Porque para realizar una maniobra como la que ustedes ven en la imagen, se requiere entrenamiento. Imagínate, yo cargo o movilizo mal a mi paciente y lo dejé parapléjico. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Yo tengo un videíto en el cual yo les voy a poder mostrar mejor esta maniobra. Pero repito, esta maniobra solo se trabaja con personal especializado y no trabajas de a uno. Sí, se presiona el tabique, recuerda, presiona sacar la aleta nasal. Ujú. Muy bien. Listo. Entonces, voy a, un ratito. Ya está. Muy bien, entonces, ya dejé de compartir. Ya está. Ya dejé de compartir. Si tenemos alguna pregunta adicional, me dicen. Si ya no tenemos ninguna pregunta adicional, me dicen también para darle el pase al coordinador. Dice acá, si tenemos una herida en el suelo, ¿cómo identifico que es un desmayo o un ACV? Ah, recuerden, miren, recuerden, ¿cómo sé que es un desmayo o es otra cosa? A ver, última pregunta, miren, ¿cómo lo diferencio? Los signos vitales, ¿ya? Pero hay otra cosa más. ¿Qué parámetros tenía que evaluar? ¿Se acuerdan los 3 que les dije que se acuerden para toda su vida? Respiración, muy bien. ¿Qué más, Naomi? Pulso y conciencia. Excelente. Que se ha desmayado, no pierde el pulso ni la respiración, solo pierde la conciencia. En cambio, si el paciente ya ha tenido otras complicaciones, ahí sí pierde la respiración y el pulso. ¿Ya? Ahí está la diferencia. No se olviden. Esos 3 parámetros siempre presentes en sus cabecitas. Muy bien, excelente. Entonces, ahora sí, los dejo con su coordinador. Ya conmigo nos vemos hasta la próxima semana. Por favor, estén atentos a las indicaciones que les van a dar. ¿Sí?
Muchísimas gracias. Bonita noche.